Espérense que Amén. todavía no... No grabo. Ah, sí, Sí, está grabando. Yo, ¿cómo se llama? Le voy a pedir a la hermana Freda, si es que quiere, si es que puede orar para empezar, por Daniel, favor, hermano. bájale, voy a orar. Amén, amén, Amén. ya, Amén, hermano. amén. Bien. Señor, te damos gracias por esta tarde, porque hasta aquí te has estado con nosotros, Señor Jesús. Ha guiado nuestros pasos, estamos llenos de tu amor y estamos en victoria. Pese a todo lo que hemos pasado durante el día, Señor, estamos delante de su presencia. Te doy gracias, Señor, por este discipulado que vamos a tener, Señor, que es sobre la fe. Te pido que esta oración sea guiada por el Espíritu Santo, que tú vayas guiando al hermano, Señor. Que toda palabra que Él quiere incluir hacia nuestras vidas, Señor, la pongamos por práctica, Señor Jesús. A veces es lo más difícil, Señor. Te damos gracias, Señor, para que usted derrame de su gracia sobre el hermano y a nosotros nos abra el entendimiento, Señor. Para que podamos entender cada palabra, Señor, de lo que se va a leer. Para que quede arraigado en nuestros corazones, Señor, y la podamos llevar por práctica, Señor. Te damos gracias por las personas que van a ver después este video, que pueda cambiar sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por cada uno de nosotros, de los que estamos presentes y de los que van a ver, Señor, esta enseñanza tan maravillosa que es su palabra. Porque con el tiempo que estamos viviendo, Señor, necesitamos aprender de ti, cosas que a veces somos ignorantes, Señor. Y cada día aprendemos más de su amor hacia esta humanidad, hacia nosotros, Señor. Y en este momento le pedimos perdón, Señor, si durante el día le hemos fallado conscientemente, Señor, y sabiendo que debemos hacer lo correcto delante de tus ojos. Y darte las gracias porque, como te decía en antes, Señor, hemos terminado en esta tarde en victoria, Señor, para irnos a nuestro descanso después que termine este discipulado, Señor, llenos de tu palabra, Señor, de tu conocimiento, Señor Jesús. Gracias por este momento, gracias porque tú pones el tiempo, Señor, en cualquier momento, en cualquier distancia, Señor, ya que estamos a lo largo de Chile. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y todo lo que tú haces, Señor, es agradable, Señor, para nuestras vidas, Señor Jesús. Ahora, Señor, nos dedicamos a tu curso, Señor, en el nombre poderoso de tu Madre Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Amén. Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos visto hasta ahora de la fe? ¿O alguna otra cosa? No, yo estaba bien, he aprendido y no, ninguna duda hasta el momento. Amén. Ya. Bueno, el sábado pasado, o sea, el viernes pasado, perdón, alcanzamos a ver la fe ilimitada, la fe, o sea, perdón, la fe limitada, la fe práctica e ilimitada, según Juan 11, 21 al 24. Lo vamos a abrir de nuevo para poder hacer un pequeño repaso porque no alcanzamos a ver el grado de fe de la fe fundamental e histórica. Igual el viernes pasado hubieron hartas preguntas, fue bien provechoso, así que ahora voy a hacer un modo de resumen de esto para poder avanzar con lo que sigue. En Juan 11, del 21 al 44, ¿cierto? Vimos primero la fe limitada. ¿Cuál es esa fe? La fe que se limita a las circunstancias. Es una fe que se limita a lo terrenal y que va a estar dada por el miedo al fracaso, por el miedo a equivocarme. Y eso es una falta de confianza en Dios, porque la fe real en Cristo Jesús, una fe que va creciendo y madurando, va a caracterizarse por una confianza en Dios que va incluso en mis errores. Yo estoy convencido que un buen padre es un padre que logra establecer un vínculo o un ambiente de confianza con su hijo para que cuando su hijo tenga algún error, tenga la confianza que aunque sea un error muy grave, su padre independientemente lo va a apoyar.
y que no lo va a desechar. Aunque venga reprensión, castigo, pero que siempre va a tener al Padre para poder recurrir y encontrar ayuda, y que el Padre sea esa primera ayuda. Y para lograr eso hay que mantener un vínculo de confianza. Entonces, Dios, con mayor razón, que es nuestro Padre, ha establecido ese vínculo de confianza y lo ha demostrado con creces, no tan solamente al ser creador y sustentador, sino al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz, al no escatimar a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, falta en nosotros que como hijos tengamos esa confianza. Entonces, muchas veces esa confianza esa desconfianza que hay en confiar en Dios aún en nuestros errores, se ve determinada por que hay una experiencia incompleta con el amor de Dios. Vimos el viernes pasado, ¿cierto?, que en Primera de Juan 4 habla de que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y aquel que es perfeccionado en el amor no teme, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, cualquiera persona que teme es porque teme el castigo, teme las consecuencias. Entonces, esa es una fe limitada, que teme al castigo, que teme a decepcionar a Dios, ¿cierto? Con un temor que paraliza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esta fe que es limitada, cuando cometo un error, cuando peco, cuando fracaso, en vez de buscar ayuda en Dios, busco ayuda en otras cosas para intentar yo solucionar el problema. Es como un hijo que no confía en el padre, ¿cierto? Y voy a dar, un ejemplo. Si yo tengo un hijo que tiene ya como 20 años, por ejemplo, y yo le presto, el auto, y él choca. Entonces, si hay una relación de desconfianza y él tiene temor a mi reacción o a el castigo, ¿cierto? Él va a intentar buscar ayuda en otros lados, con amigos, con cualquier persona antes que yo, para intentar encubrir la falta y que yo no me decepcione. Entonces, muchas veces nos pasa algo muy similar con Dios. Cuando uno teme al castigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de encubrir mi falta. Yo intento ¿cómo se llama? Sepultar el pecado, incluso hasta en mi propia conciencia. Y creo que porque no tengo aparentemente remordimiento, el pecado ya pasó. Y busco ayuda en otras cosas para intentar presentarme perfecto ante Dios. Y esa no es la relación que Dios quiere, porque esa es una fe limitada. En cambio, si yo tengo un hijo que aunque tenga un choque, aunque haya sido su culpa, al primero que llama es al papá, es porque hay una relación bien establecida. Porque él sabe que quizás yo lo voy a retar, que lo voy a castigar, pero sabe que va a tener de mí el apoyo. Y que independientemente yo nunca lo voy a dejar de amar y que independientemente de cualquier cosa que pase, él va a seguir siendo mi hijo, yo lo voy a seguir amando como hijo y ayudando como hijo. Entonces yo voy a ir para allá, lo traigo para la casa, veo que esté bien primero y cuando todo eso pase, vemos qué hacemos, el por qué pasó esta situación, ¿cierto? Y ver cómo se puede corregir. Entonces, ese es el tipo de relación y aún más profunda que Dios quiere tener. Por eso que es importante de que la fe limitada está limitada principalmente por el temor al fracaso, por el temor a fallarle a Dios. Y nosotros tenemos que sacarnos ese estigma del temor de fallarle a Dios. Porque el miedo paraliza. El miedo es lo contrario de la fe. La fe es una confianza, ¿cierto? Y el miedo es una parálisis. Y el que se mueve por el medio es Satanás. Eso está en Hebreos 2, versículo del 3 al 14 o del 14 al 15. Dice de que por medio del temor, Satanás ha esclavizado a todos los que por el temor de la muerte, ellos mismos se sujetan a servidumbre a Satanás mismo.
Entonces, es importante no tener miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios ya nos conoce, sabe que no servimos. Él sabe que esta humanidad no sirve, que Él sabe que el hombre en sí mismo ya falló, si ya no hay vuelta. Por eso envió a su Hijo. Por lo tanto, si Él viendo esa condición, que no servimos, porque dice, ¿cómo se llama? En la palabra de Dios, de que todos se hicieron inútiles. Entonces, Él sabe de que el hombre no sirve, de que falló, perdió la prueba de poder servir a Dios. Y por eso Dios tomó cartas en el asunto y Él se hizo hombre para restaurar esa relación, para hacer una nueva creación. Por eso que vimos el estudio del nuevo nacimiento, porque es necesario que Dios haga una nueva creación en nosotros, que no es la misma creación de Adán y Eva. Por eso que en la palabra dice de que Adán fue alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Porque en Cristo hay una nueva creación, que es esta nueva criatura, que es con la cual nos identificamos y nosotros somos la nueva criatura. Entonces, es importante basar nuestra relación con Dios en la fe y en el amor. Mientras más claro yo tenga cuánto Dios me ha amado, me ama, y que ese amor es inquebrantable, voy a entender que yo no voy a poder desilusionar a Dios. Porque por intentar explicarlo, Él ya sufrió esa desilusión. Él ya se desilusionó de todos nosotros. Porque esta humanidad estaba corrompida está corrompida y destinada al pecado. Y aún así, decepcionado y todo, nos dio una nueva vida y nos abrió la puerta. Por lo tanto, no hay nada que vaya a espantar a Dios, porque Él nos ve al desnudo. Y aún así murió en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque en Jesucristo dice que cargó todo el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, ahí dio todas las fallas, todos los pecados, toda la incapacidad del hombre de poder amar a Dios, toda la incapacidad del hombre de ser agradecido con Dios. Él vio todo eso. Por lo tanto, nada lo va a espantar. Y esa seguridad es lo que le va a dar fundamento a una fe práctica e ilimitada. Entonces, es sumamente importante entender de que la base de la fe es el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros debemos activamente descubrir, por medio de nuestra comunión con Dios, que incluye la adoración, que incluye la oración y la palabra principalmente, y también la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Esas 4 cosas van a fundamentar y son 4 fuentes en las cuales yo puedo entender, vivir, experimentar y practicar el amor que Dios me tiene, que está manifestado en el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, es importante porque esa es la base de la fe, de una fe real, que yo no tengo que tener temor a desilusionar a Dios. Y eso no significa que yo voy a hacer todo lo que quiera, que no importa que caiga, totalmente, no, porque eso es tentar a Dios y es una cosa diferente. Yo voy a intentar agradar a Dios, ¿cierto? Por causa del amor que Él me tiene. Voy a ser diligente, disciplinado, por causa del mucho amor que Dios me tiene. Por lo tanto, la fuente de lo que hago es diferente. Porque la fuente de lo que hago es una fe que nace del amor que Dios me tiene, pero no del temor al castigo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que todo lo que haga Dios en mi vida, todo lo que permita Dios en mi vida, tiene un propósito. Y ese propósito es manifestarme el amor de Dios en Cristo Jesús, que es lo que dice Pablo en Romanos 8, que creo que ya lo hemos leído varias veces, que en Romanos 8, por ejemplo, dice, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y creo que vimos el viernes pasado que esa palabra que dice estoy cierto es una palabra que significa
que he sido convencido por una tercera persona. Entonces, por medio de todas las cosas que nos pasan, Dios nos quiere convencer que ninguna de esas situaciones jamás nos van a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Incluso cuando caes, cuando has fallado, Dios quiere enseñarte que ni siquiera esas situaciones te van a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, que el amor de Dios se mantiene intacto. Obviamente que el pecado trae consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, yo me separo de Dios, pero Dios me sigue amando. Por ejemplo, yo creo que ustedes saben la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo se fue, ¿cierto? El padre siguió con su amor intacto hacia su hijo, pero fue el hijo el que se separó. Fue el hijo el que no quiso estar con el padre. Eso pasa cuando nos rebelamos o cuando pecamos. Pero el padre nos está amando igual. ¿Por qué? Porque cuando el hijo volvió, el padre lo recibió igual que un hijo. O sea, nunca dejó de ser su hijo. Y el padre nunca lo dejó de ver como su hijo amado. Entonces, el amor de Dios, nosotros tenemos que entender que el amor de Dios se mantiene intacto, porque esa es la base de la fe que agrada a Dios. Porque en Hebreos dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa fe que agrada a Dios es esta fe que está fundamentada en el amor. Bueno, vamos a ver para poder terminar este punto, la fe fundamental o histórica, que está en el versículo 24 en Juan 11. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, vemos aquí primero que Marta, ¿cierto? Cuando ve, al Señor, dice, Señor, si hubieses estado aquí, ¿cierto? Mi hermano no hubiese muerto. Entonces, ahí vemos esta fe limitada en Marta. ¿Por qué? Porque se estaba limitando a las circunstancias. Pero el Señor Jesucristo dice, Lázaro resucitará. Y aquí está, ¿cierto? En el versículo 24, que, ella dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces, una fe fundamental o histórica que se va a basar en un conocimiento intelectual de la palabra. ¿Por qué? Porque ella entendía por medio de las escrituras, de los estudios que había hecho, incluso hasta las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo, que iba a llegar un momento, un día, ¿cierto?, que los muertos iban a resucitar. Entonces, esa fe fundamental e histórica, ¿cierto?, o una fe, ¿cómo podríamos decir?, intelectual, es una fe limitada, porque se limita a nuestra alma, se va a limitar a lo limitado que es nuestro cerebro, a lo limitado que es nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Pero la fe práctica y limitada que tuvo el Señor Jesucristo, en los versículos 39 al 41, es una fe que no se va a regir o a dejar dominar ni por las circunstancias, ni por lo que yo pienso, ni por lo que yo siento, ni por lo que yo sé. Por eso que el reino de Dios es de los pobres de espíritu, de gente que sabe que no sabe nada. O sea, por mucho tiempo, por mucha experiencia, por mucha revelación que yo crea tener de Dios, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque Dios es ilimitado, Dios es eterno, es imposible que mientras estemos en este cuerpo limitado, con nuestra mente ilimitada, aunque tengamos el Espíritu Santo que nos influencie, es imposible que yo pueda comprender a cabalidad a Dios. Pablo dice, ahora vemos como espejo, pero en aquel día conoceremos cómo somos conocidos de Dios. Entonces, habla de que este conocimiento de Dios va a ser completado en el momento de nuestra resurrección o transformación, cuando van a ser sueltas las cadenas de corrupción, en el sentido de este cuerpo corrupto, de esta naturaleza carnal que tiende al pecado. Entonces, la fe ilimitada es la que se limita por el miedo al fracaso, por las circunstancias externas, y la fe fundamental histórica es la que se basa en mi conocimiento intelectual. Eso no significa que yo no tengo que estudiar la Biblia, yo tengo que estudiar la Biblia.
Tengo que leerla, tengo que estudiarla de una forma sistemática, ordenada, ¿cierto? Para poder ver los temas fundamentales, pero el tema está que eso que va quedando en mi intelecto no se quede ahí, sino que eso se albergue en el espíritu. Y cómo yo paso algo de lo intelecto, ¿cierto?, al espíritu. Miren, por ejemplo, ¿cómo yo puedo pasar algo que está pasando en el mundo exterior a mis sentidos, o sea, a mi alma, por medio de los sentidos, por medio de los receptores neuronales, ¿cierto?, que están puestos en la piel, en el olfato, en el oído, en la vista, en el gusto, etcétera, etcétera? Yo puedo percibir, ¿cierto?, algo que está externo y lo puedo interiorizar. Por lo tanto, por medio de los sentidos pasa de estar en mi carne, por decirlo así, o en mi cuerpo, pasa a mi alma, porque yo lo siento. Y cuando yo lo siento, puedo generar una respuesta, una sensación, y eso ya pasa en mi alma. Va a poder, ¿cómo se llama?, generar un sentimiento, o una decisión, o una reacción. Entonces, es por medio de los sentidos, ¿cierto?, que yo puedo trasladar algo que puede estarse expresando en mi cuerpo, lo traslado del alma. Pero ahora, ¿cómo yo traslado algo del alma al espíritu? Porque también hay sentidos espirituales, que tiene que ver con la vista, con el gusto, con el olfato, con el tacto, con el oído, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo puedo trasladar algo que está en el alma al espíritu? Por medio de la fe. No hay otra forma. El reino de Dios se mueve por medio de la fe. Entonces, ¿cómo yo traslado esa sensación o ese conocimiento que yo estoy almacenando en mi intelecto a mi espíritu? Por medio de la fe. Por eso es importante entender qué es la fe. Por eso que en este estudio hemos estado viendo de que la fe es una fe activa. No es solamente una creencia intelectual, no es una filosofía. Causa un efecto. Entonces, cuando yo lo que estoy almacenando en mi intelecto, yo empiezo a esforzarme para, por medio de la fe, de agradar al que me amó, empieza a causar una influencia en mí por medio de esa fe, ¿cierto? Y de todo lo que hemos visto, esa fe empieza a pasar a mi hombre espiritual, a mi espíritu. Por lo tanto, lo que estoy leyendo, que por medio de mi sentido ocular, ¿cierto?, está pasando a mi alma, a mi intelecto, yo cómo lo paso a mi sentido espiritual, por medio de la fe. Que creer que lo que estoy leyendo es la verdad absoluta y que yo lo tengo que hacer y tiene que causar un efecto en mi vida y que es Dios quien me está hablando. Por eso que esa fe que puede pasar las cosas que están en mi alma a mi espíritu es una fe que lleva un sometimiento a Dios, un reconocimiento de su deidad, un reconocimiento de su autoridad absoluta e incuestionable sobre toda creación, visible o invisible. Entonces, cuando tengo ese sentimiento profundo en mí, esa convicción profunda en mí, tengo la puerta abierta para trasladar lo que está en el alma a mi espíritu y viceversa. Porque el Espíritu Santo obra a través del hombre espiritual. Entonces, ¿cómo yo traslado también las cosas que están en mi hombre espiritual a mi alma y a mi cuerpo para poder expresarlas? A través de la fe. Entonces, si hay un sentir espiritual en mi hombre espiritual, ¿cómo yo lo puedo trasladar a un pensamiento en mi alma para que yo pueda entenderlo? Porque miren, Pablo cuando habla sobre el orar en lenguas, y les voy a buscar ese versículo bíblico y le voy a pedir a mi mamá que lo lea, en Primera de Corintios, Primera de Corintios, déjeme buscarlo.
pero también con el entendimiento. Cuando dice de que el que ora en lenguas habla a sí mismo. ¿Es 1 Corintios 12 o no? No, es 14. Sí, el 14, Sí, el 14, el pero hablar en estoy lengua. buscando. Sí, estoy buscando. A ver, 14:2. Capítulo 14, versículo 2. Por favor, mamá. Amén. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ya. Entonces, y lea el 4 también. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ya. Y también, déjeme ver. Lea el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ya. Entonces, ahí vemos que Pablo dice claramente que cuando alguien ora en lengua desconocida o en lengua extraña, ¿cierto? Dice claramente, mi espíritu ora, que está hablando del hombre nuevo, más mi entendimiento es sin fruto. ¿Por qué? Porque estoy orando en una lengua extraña que mi entendimiento no está entendiendo. ¿Ya? Entonces, ahí hay un reflejo de que las cosas que pasan en mi espíritu, yo necesito pasarlas a mi alma. Ahí hay una explicación bien clara de que es necesario de que el hombre nuevo se conecte con mi alma, que gobierne mi alma, y que hay circunstancias en que eso puede que no pase. Entonces, aquí dice claramente que el espíritu, el hombre nuevo ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Entonces, es necesario que nosotros pasemos las cosas espirituales a nuestra alma, a nuestro sentir, que nuestro entendimiento tenga fruto. Y yo no quiero hablar hoy día del don sino solamente de ese nexo que tiene que haber. Que cuando yo soy una persona carnal, tengo el hombre nuevo dentro de mí, pero la conexión entre el hombre nuevo y el alma está rota, es débil. Entonces mi alma se influencia más por los sentidos carnales, terrenales, por las sensaciones. Y eso abre puertas para tener una fe limitada o una fe fundamental histórica. ¿Por qué? Porque yo voy a fundamentar mi fe en mi intelecto, en mi alma, en lo que he aprendido, en lo que he estudiado. Entonces va a depender de cuántos cursos he hecho o cuántos años tengo cuántos años tengo en el evangelio o cuánto oro. Entonces, ¿por qué? Porque se va a estar fundamentando en cosas carnales, en cosas físicas, por decirlo de alguna forma, o en cosas visibles. Entonces es necesario que ese nexo, esa unión entre el espíritu y el alma, ese canal que es bidireccional entre el hombre nuevo y el alma, esté abierto. ¿Y cómo yo voy a abrir ese canal? A través de esta fe, cultivando, trabajando esta fe. ¿Cómo yo voy a cultivar esta fe? ¿Cómo voy a trabajar esta fe? En que yo me convenza y provoque convicciones en mí a través de la lectura de la palabra, de la comunión con los hermanos, de la oración, de la adoración, con un corazón quebrantado y humillado. Yo voy a crear o a permitir que se manifieste esa fe en mí que produzca ese canal. Entonces, de esa manera, lo que esté en mi hombre espiritual va a influenciar. ¿Y cuál es el ejemplo más grande? El Señor Jesucristo. ¿Por qué esto es importante? Porque todo esto es parte de la fe.
Por eso de que la fe no es un estudio, un curso de la fe. A ver qué es fe, fe esto, tiene este significado. Sino la fe es una forma de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de cualquier característica de la vida del cristiano o de la vida del Señor Jesucristo, estamos hablando de fe. Porque todo, en todo lo que hizo el Señor Jesucristo, todo lo hizo en fe, por la fe. Su fe personal hacia el Padre. Entonces vamos a ver, amor, si usted me puede ayudar a buscar. Cuando Jesús lloró. Que creo que está en el mismo Juan 11. Sí, pero quiero ver otro. No, pero no es este. Hay uno que lo dice más explícito, que creo que es Lucas. Lucas 10. Déjeme buscárselo. Cuando dice que No. Y creo que habla del regocijo. Aquí está. Jesús, o sea, Lucas 10, 21. Y parece que hay una parte que dice que se turbó en su espíritu en Juan 11. Sí, vean Juan 11 donde dice que se turbó. Aquí está. Ve que dice en tu versión en el versículo 38. Ve si hay alguna versión que diga espíritu en el versículo 38. Pero vamos a ir a Lucas 10 antes de hablar de eso. Y aquí hay un ejemplo de cómo actúa esa conexión del espíritu con el alma. Le voy a pedirle a la hermana Denise, si es que puede oírnos, que pueda leer este versículo. Lucas 10, 21, si es que está conectada, porque igual... Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Lucas 10, 21, por favor, amada. Ya. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice el comienzo del versículo bíblico? En aquella misma hora Jesús se alegró ¿en qué? En el espíritu. En su espíritu se alegró. Entonces, ahí vemos una conexión rápida e instantánea entre su hombre espiritual, su alma y su cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo logró, por medio de su fe, que nace de una relación de amor con el Padre, logró que el espíritu dominara el alma y el alma el cuerpo. ¿Por qué? Porque dice que se regocijó en el espíritu. Pero para él poder expresar esas palabras de regocijo, era necesario que lo que estaba en el espíritu se transmitiera al alma y lo que estaba en el alma se transmitiera al cuerpo para poder expresar esas palabras que dijo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Su espíritu se regocijó y eso causó el sentimiento de regocijo, de alegría en su alma. Y como él sintió ese sentimiento de regocijo en su alma, que estaba movido por el sentimiento espiritual, causó un sentimiento almático y esto causó una expresión de regocijo. Espero que me entiendan. ¿O hay alguna duda con esto? No se entiende, amén. Amén. ¿Sí? Entonces, Sí, todo bien. amén. Vemos esa conexión instantánea que hay en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo llegó ese regocijo al Espíritu? Porque el canal que estaba abierto hacia el Espíritu también estaba en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque él pudo percibir lo que Dios estaba haciendo a sus discípulos por medio de su cuerpo. Eso causó algo en su entendimiento, en su alma, y eso se fue a su espíritu, y lo que Dios estaba haciendo en sus discípulos, que él lo vio con sus ojos corporales, entró a su entendimiento, y de su entendimiento pasó a su espíritu se regocijó, y viceversa causó
esa expresión de regocijo espiritual. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Por eso dice que Él nos quiere formar a la imagen de su Hijo. Por eso que el hombre espiritual está creado a la imagen de Jesús. Entonces necesitamos abrir ese canal, mantener esa dirección, y eso se basa en la humildad, el quebrantamiento de corazón, en reconocer lo que yo soy, ¿cierto? Lo que yo soy sin Dios y lo que soy con Dios. Son dos cosas fundamentales, que yo reconozca y tenga conciencia de lo que soy sin Dios y de lo que soy gracias a Dios. Cuando yo me olvido de lo que soy sin Dios, me vuelvo soberbio y me voy a terminar rebelando contra Dios. Y cuando yo me olvido de lo que soy con Dios, voy a terminar en una vida de incredulidad, de temor y de lástima propia. Amén. Entonces, ¿puedo ver el versículo bíblico? ¿Habla algo del Espíritu? ¿Que se controló del Espíritu? Sí. El 21. El 21. ¿Es el mismo? ¿Es la misma versión? No. Ah, ya, es otra versión. En Juan 11, versículo 21. Sí. ¿Seguro? Juan 13. Ah, Juan 13. Juan 13, amados hermanos. Juan 13, 21. Ah, sí, aquí está. Está igual. Gracias, amorcito. Juan 13, 21, que le voy a pedir a mi mamá si lo puede leer, por favor. Juan 13, Amén. 21. Sí. 13, 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ya. Ahí vemos otro ejemplo más. Dice que se conmovió o se conturbó, creo que dice la versión de 1960. Se turbó. Conmovió. Y en la versión textual, ¿cómo se llama? Dice se turbó. Entonces, dice que se turbó o se conmovió, ¿en qué? En el espíritu. Entonces, ese sentimiento de conmoción o de turbación o de pena o de angustia o lo que sea, ¿cierto? Fue un sentimiento espiritual. Pero eso tenía que causar esa conmoción en su alma para poder sentir eso. ¿Por qué? Porque vimos en Primera de Corintios 14, ¿cierto? Que si yo no tengo ese canal abierto, mi hombre espiritual puede sentir muchas cosas, pero puede ser que mi alma no las perciba. Entonces, para que él haya percibido, para que nosotros podamos percibir las cosas espirituales, es necesario que el canal entre el espíritu y el alma esté abierto. Porque mi hombre espiritual puede estar sintiendo muchas cosas. Y es más, hay veces que nuestro hombre espiritual, movido por el Espíritu Santo, siente muchas cosas espirituales, pero nuestra alma no se percata de eso. Por eso que hay veces de que tendríamos que estar compungidos y no lo estamos. Quizás nuestro hombre espiritual, nuestro espíritu está compungido, pero nuestra alma no lo percibe y nosotros estamos gozosos, estamos re tranquilos, o al revés. A veces nuestro espíritu está en regocijo y nuestra alma está triste. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una falta de conexión. Y muchas veces nos pasa eso, hermanos. Por ejemplo, cuando pecamos y no tenemos conciencia, nuestro espíritu está compungido, está contristado, está dolido delante de Dios, porque está pasando algo que a Dios le desagrada y quiere poder restablecer esa relación, que es a través del perdón de Dios. Pero el perdón de Dios no se va a... el perdón de Dios no se va a manifestar tácitamente en nosotros hasta que no haya un arrepentimiento. Pero nuestra alma, cuando no tiene conciencia,
o cuando uno no quiere tener conciencia, ¿cierto? Nuestra alma puede estar recontenta, muy tranquilo. Entonces, a eso se refiere Dios muchas veces con la dureza de corazón, con un corazón de carne. O sea, perdón, con un corazón de piedra, porque no percibe las cosas espirituales. Y a veces pasa al revés, estamos pasando pruebas, estamos pasando por circunstancias adversas y nuestro espíritu se regocija, porque estamos padeciendo por causa de Cristo o porque estamos siendo entrenados por Dios o porque nuestro espíritu realmente puede percibir las cosas espirituales y saber que en ese momento es cuando más presencia de Dios hay, que Dios está tratándonos, pero nuestra alma no puede percibir eso. ¿Y qué hace? Se deja llevar por las circunstancias externas, físicas, y creemos que Dios no está con nosotros. Y estamos tristes cuando deberíamos tener, ¿cierto?, un gozo que quizás no es almático, porque no vamos a dejar de percibir una situación compleja, pero va a haber un gozo interno que el Espíritu va a estar influenciando sobre nuestra alma, que nos va a mantener firmes. Y hay ejemplos bíblicos de eso. Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan fueron azotados por causa de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, dice que ellos salieron gozosos, dando gloria a Dios de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Entonces, ¿de dónde, cómo ellos activaron ese regocijo del Espíritu sobre sus almas? A través de sentirse indignos de ser usados por Dios. Nosotros no somos dignos de la gracia de Dios, no somos dignos de ningún favor de Dios. Entonces ahí están las dos cosas que yo le había mencionado al principio. Que yo debo saber quién soy sin Dios y quién soy con Dios. Esa mezcla perfecta, ¿cierto?, guiada por el Espíritu de Dios, me va a llevar una vida centrada, una vida equilibrada de fe. Que no voy a irme a un extremo de dudar cuando tengo que actuar y no voy a irme a un extremo de actuar por presunción. Entonces, ellos dijeron de que ellos se regocijaron de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. Y eso no quiere decir que no sentían el dolor de los azotes, porque igual lo sentían. Entonces ahí vemos que no es un regocijo circunstancial, no es un regocijo inspirado por el alma o inspirado por sus sensaciones corporales, porque su alma estaba sintiendo dolor, porque está comprobado incluso de que el dolor en sí es un proceso cognitivo, y ahí estamos hablando de alma. Pero la sensación en sí mismo de un golpe, por ejemplo, es un estímulo nociceptivo, perdón. Y eso produce, ¿cierto?, una sensación cognitiva de que algo me está doliendo. Por lo tanto, ahí hablamos de la sensación corporal y de la sensación almática del dolor. Pero vemos de que había otra influencia de esta puerta entre el alma y el espíritu que estaba abierta a los apóstoles, que pudieron sentir que sus espíritus se estaban regocijando. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo por causa de Cristo. ¿Y cuál es la base de que sus espíritus se hayan regocijado? Que el Señor Jesucristo dijo: cuando os persiguieren, cuando os maltraten por causa de mi nombre, regocijaos, porque eso hicieron con los profetas, con los verdaderos profetas. Entonces, como esa palabra está en nuestro espíritu por causa del Espíritu Santo, entonces el espíritu se regocijó porque nuestro hombre espiritual le cree a Dios. Entonces hay que recordarle que nuestro hombre espiritual no puede ser contaminado por el Dios, porque nuestro hombre espiritual habita Dios. Pero muchas veces, cuando nosotros estamos en una situación compleja, nuestra alma no se regocija. Aunque siga sintiendo el dolor, aunque siga sintiendo la pena, pero hay otra fuente que está causando regocijo.
Por ejemplo, hermanos, si yo tengo, cuando yo me voy a, ¿cómo se llama?, bañar, ¿cierto? Y el califón está muy caliente, ¿cierto? Sale el agua muy caliente, ¿qué hago yo? Abro un poco el agua fría, ¿cierto? Entonces ahí intento encontrar un equilibrio para que la temperatura del agua esté a una temperatura óptima y yo me pueda bañar. Pero ¿qué pasa? Cuando no está la influencia del espíritu, que vamos a ver que sea el agua fría, ¿cierto? Entonces las situaciones externas que me van a quemar, ¿cierto? Que yo me voy a sentir, ¿cierto? Solamente está pasando esa fuente, que es la fuente externa, o la fuente, ¿cómo se llama?, natural. Entonces eso me quema. Pero cuando yo también tengo abierta la fuente del espíritu, voy a empezar a abrir el agua fría, ¿cierto? Entre comillas digo, que va, entonces hay dos fuentes que están regulando lo que yo estoy sintiendo, para que yo pueda estar en un equilibrio. Entonces, ¿qué otros ejemplos bíblicos hay de esto? Que es fe. Por eso que ahora con este versículo bíblico que vamos a ver, todo esto, hermanas, es para tratar de explicar qué es la fe en una forma práctica, no en una forma filosófica o tan solamente intelectual. Vamos a ver un ejemplo de cómo, ¿cierto?, una persona puede trasladar o puede trasladar lo que está sintiendo el espíritu a su alma. Y vamos a ver por qué es por medio de la fe. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 103 y Salmo 104. Y yo les aconsejo que en esta semana lo lean los dos, el Salmo 103 y el Salmo 104, y que lo lean con tiempo, con dedicación, y que puedan ver ahí de todas las dudas que tengan, porque es un salmo que justamente habla de cómo en forma práctica yo aplico la fe que provoca que mi espíritu influencie sobre mi alma en circunstancias donde mi cuerpo o las sensaciones externas están causando que mi alma se debilite. Vamos a leer algunos versículos en el Salmo 103. 103, Salmo 103, 1. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es importante poder analizar bien el contexto de estos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque parte diciendo: bendice alma mía a Jehová. Entonces, aquí es el espíritu hablándole al alma. Entonces, muchas veces yo voy a tener que declarar por fe lo que sé que es una realidad a mi propia alma, porque mi alma está sintiendo lo contrario. ¿Cómo yo sé que en este caso el alma estaba sintiendo todo lo contrario? Porque dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Primer punto, van a haber muchas circunstancias externas y almáticas que nos van a hacer constantemente olvidar lo que Dios ha hecho contigo. Olvidar que Dios está contigo. Olvidar que del hecho de que Dios te haya rescatado, que te haya salvado, es una prueba más que suficiente de que Dios está contigo ahora. Que como estuvo contigo antes, ¿por qué no va a estar contigo ahora? ¿Ya? Entonces, punto 2. Quien perdona todas tus iniquidades. Entonces van a haber situaciones que yo me voy a olvidar que Dios, o que va a haber una tendencia a olvidarme que Dios perdona todas mis iniquidades, no algunas. ¿Por medio de qué? De la culpa. De esta fe limitada al temor, al fracaso, al miedo, al castigo.
Entonces van a haber circunstancias que me van a llevar a olvidarme de que Dios perdona todas mis iniquidades y que el sacrificio de Jesucristo borró todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Dice que por un sacrificio nos hizo perfectos para siempre. ¿Ya? Punto 3. El que sana todas tus dolencias. Van a haber circunstancias donde vas a tener enfermedades, dolencias, que yo voy a orar, ayunar, pedir que oren por mí, y como no veo aparentemente un resultado, voy a tender a pensar en mi alma que Dios no me va a sanar, o que Dios no me quiere sanar. Punto 4. El que rescata del hoyo tu vida. Entonces, muchas veces, independiente que seamos cristianos, vamos a estar en hoyos, en circunstancias donde vamos a estar en un pozo, en un hoyo, donde vamos a necesitar que nos rescaten. Y eso habla de circunstancias difíciles. Muertes de personas, muertes de personas que, ¿cómo se llama?, amamos, enfermedades, problemas, ¿cómo se llama?, económicos, y quizás cuantas otras cosas más. Entonces van a haber circunstancias que van a tender a olvidarnos que Dios es quien rescata del hoyo nuestra vida. ¿Qué más? Punto 5, creo, o el punto 5 o 6, ¿cierto? Él corona de favores y misericordias. Nos vamos a olvidar muchas veces, van a haber tendencias. Nuestra alma va a tender a olvidar que Él nos corona con su misericordia, o sea que su misericordia está a nuestro favor. En Lamentaciones dice de que Él renueva sus misericordias cada mañana y grande su fidelidad. Y que Él nos corona no solamente de su misericordia, sino de favores. Que Él está a nuestro favor, que quiere darnos lo que necesitamos. Y van a haber circunstancias que van a tender a que nuestra alma se olvide de eso. Cuando yo aparentemente no obtengo de Dios lo que espero. ¿Qué más? El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Van a haber situaciones, ¿cierto?, de quizás escasez, ¿cierto?, o de algunos inconvenientes físicos que nos van a tender a hacer olvidar que Dios es el que sacia de bien nuestra boca, el que nos da el alimento, la provisión necesaria para nuestro mantenimiento. ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando una situación de escasez. Entonces la Biblia se interpreta a sí misma. Pablo dice, yo sé vivir, o yo he sido enseñado por Dios a contentarme cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. O sea, van a haber circunstancias donde vamos a padecer violencia, vamos a padecer injusticia, donde nuestros derechos van a ser vulnerados, incluso nuestros derechos dados por Dios. Entonces nuestra alma va a tender a olvidarse de eso, a angustiarse, a amargarse por eso. ¿Qué más dice? Bueno, hasta ahí. Entonces, por eso que en todas esas circunstancias, ¿cómo aplicamos de una forma práctica la fe? Porque la fe no se mueve por lo que siento, por lo que veo. Dice de que nosotros andamos por fe y no por vista. Por lo tanto, la fe es lo que no se ve, como dice en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la sustancia de las cosas que no se ven. Y cuando habla de ver, habla de percibir por todos nuestros sentidos. Entonces, van a haber circunstancias donde yo voy a sentir todas estas cosas, que estoy padeciendo de dolencia, que estoy solo, y voy, ¿cómo se llama?, a sentir dolor, duda, miedo, voy a sentir incredulidad, voy a sentir que Dios no está conmigo, pero ahí es cuando se aplica esta fe práctica e ilimitada del Señor Jesucristo, donde yo declaro con mi boca lo que está en mi espíritu. Y de esa manera yo empiezo a pasar lo que está en mi intelecto, en mi alma, que he aprendido en la Biblia, lo empiezo a pasar al espíritu, y del espíritu empieza a obrar en mi entendimiento y en mi cuerpo. Porque yo empiezo a declarar. Acuérdense que en la palabra de Dios dice de que el hombre se saciará
de lo que sale de su boca. Y es más, dice que del corazón habla la boca. Amén. Y dice de que con la boca confesamos para salvación lo que hemos creído en el corazón. Entonces, cuando yo empiezo a declarar como el Salmo 103, y yo estoy en esa circunstancia donde no quiero bendecir a Dios, donde siento todas estas circunstancias adversas, yo tengo que saber y diferenciar. Esta es mi alma, este es mi cuerpo, este soy yo sin Dios. Pero yo sé que mi espíritu es fiel a Dios. Entonces, ¿yo qué hago? Le hablo a mi alma desde mi espíritu. Bendice, alma mía, a Jehová, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Cuando yo he caído y creo que no merezco el perdón de Dios y me escondo porque siento mucha culpa, porque he fallado. Yo muchas veces, el diablo viene con acusaciones, me viene a acusar, es que tú hiciste esto otro, cuando yo he fallado. Y yo, aunque siento eso y no lo dejo de sentir, yo declaro esta palabra. Señor, tú, alma mía, bendice a Jehová, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y persevero, aunque siento lo contrario y sigo sintiendo lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque yo, por medio de esa fe activa que está provocando algo sin sentir, sino por fe en lo que yo sé que Dios ha hecho dentro de mí, yo empiezo a crear convicciones en mi alma y empiezo a ganar la batalla. Y mi alma empieza a tener más influencia de lo que yo le estoy depositando por medio de la fe. Y al final ese sentimiento de culpa se va apagando, se va apagando, se va apagando. ¿Por qué? Porque la influencia de mi espíritu por medio de la fe va siendo mayor. Y eso se llama vivir en el espíritu y negar la carne. Y eso es la fe que Dios quiere en nosotros. Quizás es mucho más, pero a grandes rasgos esa es la fe. Van a haber circunstancias donde voy a estar en escasez y yo tengo que decir, no, Señor, tú eres el que sacia de bien mi boca, de modo que yo me rejuvenezca como el águila. Y hay muchos versículos más también. Por eso cuando yo declaro la palabra por fe, es realmente cuando declaro la palabra, cuando yo siento lo contrario que dice la palabra. Por eso que en la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo siento que soy débil, cuando yo veo que en realidad soy débil, yo confieso y digo que soy fuerte. Por eso que yo les hablaba de dos cosas fundamentales. Saber quién soy sin Dios y saber quién soy con Dios. O qué es lo que Dios ha hecho de mí. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy sin Dios, pero activo por la fe lo que Dios ha hecho en mí. ¿Y cuál es la guerra espiritual? ¿Quién de los dos va a tener más influencia sobre mis decisiones, sobre mi carácter, sobre mi forma de ser? Eso es la fe. Por eso que la fe no es una fe santurrona, no es una fe fundamental e histórica que solamente queda en el intelecto. Entonces, ahí hay un ejemplo bíblico de cómo yo en forma práctica traslado lo que está en mi espíritu a mi alma. Y también lo dice el Salmo 104, en versículo 1, dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y ahí hay una descripción de todas las obras de Dios. Entonces, una orden que yo le estoy dando a mi alma desde mi espíritu. Pero no es que yo sienta una sensación mística. Yo no la siento. ¿Por qué? Porque no puedo sentir como sentidos carnales el espíritu. Por eso que se activa por fe. Porque no es una sensación. Por eso que dice que es por fe y no por vista. Por eso que dice en Hebreos 11:1 de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, una convicción de algo que no veo, algo que no percibo, algo que no estoy sintiendo. Yo sé que Dios me ha perdonado y empiezo a declararlo en la palabra de Dios cuando dice, yo soy el que borro por amor de mí mismo tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Aunque yo siento que incluso tengo la sensación que Dios me está culpando. Y eso es una mentira del diablo. Entonces yo empiezo a declarar por fe lo que está en mi espíritu, que no lo siento,
pero por medio de la convicción, que yo sé que está en mi espíritu, lo empiezo a declarar. Y ahí empiezo a abrir la otra llave del agua para contrarrestar las sensaciones que tengo. Y esa lucha constante va a ir haciendo que cada vez mi carne vaya menguando. Y cada vez yo voy a ir colocando mi espíritu en dominio, control sobre mi alma y sobre mi cuerpo. De esa forma, yo puedo trasladar las cosas espirituales a las cosas naturales y viceversa. Puedo, por medio de las cosas naturales que yo hago, tener efecto en las cosas espirituales. Amén, amados. ¿Por qué? Porque, miren, orar, o miren, este estudio, ¿cierto? Yo estoy hablando con ustedes, estoy haciendo algo natural. ¿Por qué? Porque estoy ocupando mi boca física, ¿cierto? Estamos, ¿cómo se llama? Ocupando un medio, ¿cierto? Que es Zoom, ¿cómo se llama? El celular, el internet, etcétera, etcétera, que cualquier otra persona lo puede usar para dar una clase de psicología, de ánimo, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo esto natural tiene una influencia espiritual? Por medio de la fe. Y la fe es una forma de vida, dice que el justo por fe vivirá. Entonces, esa fe provoca que lo que yo estoy haciendo naturalmente tenga una influencia en el mundo espiritual. Y esa es la diferencia entre el cristiano y el mundano. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene, o sea, el mundano no tiene influencia en el mundo espiritual. Por lo menos en el de Dios. O en el reino de Dios, mejor dicho. Amén. ¿Hay alguna duda, alguna consulta antes que avancemos? ¿O algún comentario? No, claro. Al principio me había enredado un poco, pero ahí después ya lo aclaro mejor. Sobre el alma y la fe. Ahí tiene una confusión, pero después ya se aclaró. Amén, hermano. Ya. Vamos a seguir como unos 20 o 30 minutos. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Una cosa, hijo, cuando tú hablabas sobre el alma, sobre la fe, también podríamos decir el ejemplo de Esteban cuando lo estaban matando. Claro, o sea, uno puede encontrar muchos ejemplos bíblicos. Yo siempre trato de enfocarme más en el Señor Jesucristo, pero por ejemplo Esteban, él no dejó de sentir, ¿cierto?, cómo estaban cayendo las piedras sobre él. Claro. ¿Cierto? Y esas piedras, esos piedrazos, no dejaron de tener el efecto mutilador en su cuerpo que tuvieron hasta que murió. Entonces, sí, a veces pensamos de que la fe, aunque puede ser que sí, pero a veces pensamos de que la fe es una fe mística que va a provocar que las piedras, no me toquen, o que los piedrazos, no me rompan un hueso, ni que me causen heridas, sino que me voy a ir prácticamente como un ángel para arriba. Entonces, es diferente. Las piedras siguieron causando su efecto de romper huesos, de romperle el cráneo, o quizás reventarle un ojo, quizás dónde cayeron esas piedras. Pero, ¿qué pasó? La fuente del espíritu estaba influenciando más que la fuente externa. Amén. Estaba el dolor, estaban las piedras, estaba el daño, tanto fue el daño que murió, ¿cierto? Pero la fuente espiritual la entrega al Señor Jesucristo, porque esa fuente espiritual se abrió por su entrega, por su confianza, amén, por su amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque se conectó con el corazón del Padre. ¿Por qué? Miren, en Hebreos 12, versículo 3, dice de que considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os desmayéis en vuestros ánimos, ¿cierto?
Entonces, esa es la fe que tuvo Esteban. Porque en Hebreos 12, del versículo 1 al versículo 3, y más todavía, está hablando de la fe de Jesús. Entonces dice que, ¿cómo se llama? En mi versión 1909, dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces, eso es algo que Esteban tenía. Dijo, si Jesús, mi Señor, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, si él fue crucificado, aborrecido, despreciado, criticado, calumniado, juzgado, si él no tuvo derecho en el juicio, él siendo una persona, la única persona que no ha pecado y que no lo merecía y aún vivió esa contradicción de pecadores contra él mismo, eso es lo que a él le dio la facultad de decir, ¿y yo quién soy para exigir un derecho? ¿Yo quién soy para exigir que tengo un derecho a no padecer? Cuando padecemos por causa de Cristo, ¿verdad? No cuando estamos, ¿cómo se llama?, padeciendo por otras circunstancias, sino cuando es por causa de Cristo. Entonces, ahí, eso hizo que su ánimo no desfalleciera, desmayando. Entonces, es la fuente espiritual la que se abrió sobre Esteban por medio de esa entrega. Porque tenía, de una forma consciente, aplicó que Jesús padeció tal contradicción de pecadores contra él mismo, cuánto más nos toca a nosotros. Entonces, abrió esa fuente. Por lo tanto, la fuente del Espíritu Santo era mucho más y siempre va a ser más abrumadora que la fuente externa. Eso no significa que dejó de sentir el dolor de los piedrazos. Eso significa de que estaba el dolor, pero había algo más potente sobre él, ¿cierto?, que pudo hacer de que pudiera sobrellevarlo. Y esa es la fe que nos lleva a dar la vida por Jesús. Esa es la fe que nos lleva a negar nuestra carne. ¿Por qué? Porque cuando yo me niego y perdono, amo, soporto, ¿cierto?, yo me estoy negando. ¿Por qué? Porque hay una fuente mayor. Aunque yo siento la desilusión, la rabia, las ganas de no perdonar, etcétera, etcétera, pero hay una fuente mayor que, aunque ese sentimiento está, pero hay un sentir mayor que viene de mi espíritu que me lleva a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, si Él perdonó a todos nosotros todo lo que le hemos hecho con humanidad, o todo lo que Él padeció por causa de toda la humanidad, sin merecerlo, yo, en realidad, como pecador, ¿cómo voy a exigir un derecho? Entonces, esa pugna, esa lucha, es cuando yo tengo que hacer prevalecer lo espiritual sobre lo carnal. ¿A través de qué? De confesar con fe, de creer por fe, de hacer por fe lo que en ese momento no estoy sintiendo. Y ese tipo de práctica va a hacer que después, o con el tiempo, o con la práctica, yo vaya sintiendo realmente en mi alma el sentir del Espíritu. Porque a través de esas vivencias, de esa práctica, como vimos en el Salmo 103 y en el Salmo 104, yo voy a ir haciendo que mi espíritu se alinee, se conecte con mi alma. Perdón, que mi alma se alinee y se conecte con mi espíritu. Entonces, Jesús tenía ese alineamiento. Su alma estaba sometida al espíritu, estaba conectada al espíritu. Por eso que cuando su espíritu sentía algo, su alma lo sentía. Entonces, muchas veces vamos a sentir impulsos que realmente van a venir de Dios. Y que nuestro espíritu
como está conectado con nuestra alma, va a provocar una sensación. Entonces, todas esas cosas, Dios las quiere para nosotros. Y yo sé, hermanas amadas, o cualquier persona que después esté viendo esto, ¿cierto? Que Dios ciertamente nos ha hecho sentir cosas que vienen de Él. Impulsos que influencian sobre nuestra alma para poder hacer algo o dejar de hacer algo. Ya sea hablar, predicar, perdonar, abrazar, callar, un montón de cosas. Entonces Dios quiere perfeccionar aún más eso. Porque también tenemos que reconocer que muchas veces hemos creído que Dios nos está haciendo sentir algo y realmente no era. Pero hay muchas veces que sí. Entonces, a través de esta lucha de fe, yo cada vez voy a ser más sensible, mi alma cada vez va a ser más sensible al Espíritu. Y eso se practica. Y eso está en Hebreos 5:14, donde dice que los maduros o los perfectos, ¿cierto? Los completos, son aquellos que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿de dónde viene este discernir el mundo espiritual o discernir a Dios? Del ejercicio. Yo ejercito mis sentidos en escudriñar, buscar qué es bueno para Dios, qué es malo para Dios. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio es el ejercicio de aprendizaje. Cuando yo me equivoco, cuando yo peco, cuando yo tengo un corazón humillado delante de Dios, Dios siempre en algún momento, siempre me va a llevar al arrepentimiento. Entonces yo voy a entender, voy a aprender, esto que yo pensaba esto que yo pensaba que era correcto, no era correcto. Entonces yo empiezo a conocer a Dios, a entender cómo piensa Dios, qué es bueno para Él, qué es malo para Él. Entonces yo empiezo a someter mis conceptos de lo que es bueno y lo que es malo a los conceptos de Dios. Y empiezo a alinearme. Porque hay muchas cosas que nosotros pensamos que son malas, entre comillas digo esto, que quizás para Dios son buenas. O al revés, hay muchas cosas que nosotros pensamos que son buenas y que para Dios son malas. Entonces, en ese ejercicio de ejercitar mis sentidos, en escudriñar, en discernir qué es bueno y agradable para Dios y qué no, entonces yo voy a crecer, yo voy a aprender a discernir. Se va a activar mi discernimiento, de discernir a Dios. Amén. Amén. Vamos a avanzar con esta diapo para terminar. Y para avanzar dos diapos aunque sea y no una solamente. Dice, la fe en la vida del justo. Y esto ya lo habíamos conversado un poquito, así que lo vamos a poder pasar un poco más rápido. En Habacuc 2:4 y también en el Nuevo Testamento dice, el justo por su fe vivirá. Por lo tanto, es lo que yo les conversaba antes, de que la fe es un principio de vida. Esta misma frase está en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, ¿cierto? Donde la fe no es una filosofía, no es algo que tiene que quedar en el intelecto, sino es un estilo de vida. Es una forma de vivir. Por eso que yo necesito fe para el trato con mi cónyuge, por ejemplo. Necesito fe. ¿Y qué fe? La fe que se somete a la voluntad de Dios. Cuando yo hago lo que sé que es la voluntad de Dios, independientemente que yo sienta que está bien hacer otra cosa. Por ejemplo, enojarme. Aunque yo siento eso, pero yo sé que la voluntad de Dios es que yo perdone. Entonces, esa lucha yo hago prevalecer. Por lo tanto, eso va a hacer que yo tenga un estilo de vida, una forma de vivir, en el trabajo, en todas partes. Entonces, la fe es indispensable para la vida cristiana. Vamos a ver Hebreos 11:6, a ver si alguna lo puede leer, por favor. Amén, hermano. Amén. Hebreos 11:6. Sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, este versículo también se los estaba mencionando antes, ¿cierto? De que es imposible agradar a Dios sin fe. Por lo tanto, la fe es indispensable para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, los justos, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, como está en Romanos 5:1, que dice que hemos sido justificados o reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo, los justos, por la fe, viviremos. Después de ser justificados, después de ser salvos, es necesario empezar a vivir por fe. Y ahí habla del cambio de vida, porque hay mucha gente que es salvo y sigue viviendo como se le da la gana, porque no aplica la fe en su vida. O es una fe limitada o es una fe intelectual. Yo sé las cosas de Dios, pero no las aplico en mi vida. Jesucristo, es importante que reconoció sobre todas las cosas la fe. Y aquí no vamos a leer todos estos versículos bíblicos, ustedes los pueden ver después con un poco más de tiempo, pero tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la mujer sirofenicia. Fue una mujer que tuvo perseverancia. ¿Por qué? Porque estaba gritando atrás del Señor Jesucristo, ¿cierto? Señor, ayúdame, que tengo, ¿cómo se llama? Mi hija que tiene ¿cómo se llama? Un demonio, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo, literalmente, en el buen chileno, no la pescó ni en bajada, ¿cierto? Sino que siguió andando y la ignoró. Y los apóstoles dijeron, Señor, por favor, despídela. O sea, que el Señor Jesucristo pudiera, ¿cómo se llama? Decirle, oye, ándate. Y ahí el Señor Jesucristo más encima la insultó. Porque dijo, no es bueno, ¿cierto? Darle el pan a los perrillos. Porque no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, ella, a ver, ¿cuál fue el propósito de esto con el Señor Jesucristo? Provocar, crear en esa mujer una fe realmente correcta. Porque la fe nace desde la humillación, desde el punto de humillación. Acuérdense que en Filipenses 2 habla de que el Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. ¿Cuándo fue exaltado hasta lo sumo? Cuando se humilló a lo máximo. Dice que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y no obstante a eso, ¿cierto? Se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Entonces fue una escalada de humillación hasta lo más bajo, y desde ahí fue exaltado. Lo mismo pasa con nosotros. Desde el punto de humillación nace la exaltación. Entonces el Señor Jesucristo sabía que era necesario. Entonces ella, ¿qué hizo? Tenía un corazón contrito y humillado. Y la palabra de Dios dice, Jehová, no despreciarás tú a nadie que tenga un espíritu contrito y humillado. Y la mujer estaba negada totalmente a su moral, a lo que pensaran de ella, a que le dijeran que era una perrilla, que no merecía nada, porque sabía que no lo merecía. Entonces dijo, sí, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y ahí el Señor Jesucristo dijo, grande es tu fe, porque el Señor Jesucristo vio el proceso que había pasado en su corazón. Entonces, ¿qué premió Jesús? Su perseverancia, porque ella gritó, insistió, los persiguió. ¿Qué premió? Sí, amorcito. Premió la fe. Porque la fe es la que provoca esa perseverancia. Por eso de que es por fe y no por obras humanas. Porque hay gente muy perseverante para conseguir trabajo, para conseguir un montón de cosas, pero no tiene fe. Entonces, lo que Dios premia es la fe, porque la fe nace de un corazón contrito, humillado y de un encuentro sobrenatural con Dios. El centurión tuvo humildad. Ustedes saben la historia del centurión, ¿cierto? Donde el centurión, incluso hay uno de las versiones de los ¿cómo se llama? Evangelios, donde dice que ni siquiera fue el centurión para allá, sino que envió a otra persona con un mensaje de él donde él le, ¿cómo se llama?
donde él, ¿cómo se llama? Le decía, no me tuve ni aún digno de venir delante de ti. Pero Señor, di la palabra y yo sé que mi siervo se sanará, porque yo soy una persona bajo autoridad y además tengo autoridad sobre otros, y digo a este va y al otro viene, etcétera, etcétera. Y ahí hay un ejemplo grande de fe. Pero el tema principal ahora, ¿cierto?, es que pese a que este centurión fue humilde, ¿por qué? Porque reconoció que no era parte del pueblo de Dios. Él sabía que era menos que los hijos, que el pueblo del pueblo de Israel. Él sabía eso, pero se negó, hizo a un lado su orgullo. Es que yo tengo el mismo derecho. No, él sabía y se humilló. Por eso que todo parte de la humillación. Pero aún así, el Señor Jesucristo no premió su humildad, premió la fe. Dijo, oh, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de él. ¿Por qué? Porque creyó en la autoridad que tenía Jesús y a la vez que Jesús estaba bajo autoridad. Por lo tanto, en esa pequeña frase, el centurión estaba reconociendo que Jesús estaba bajo la autoridad del Dios que tiene toda la autoridad. Y que aparte de eso, que ese Dios le había dado a él toda autoridad aquí en la tierra. Por eso que uno de los principios fundamentales de la fe es estar bajo autoridad. Para yo poder tener autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Si no, la fe no se mueve. El reino de Dios no se mueve. Amén. Otro ejemplo más que sale ahí, el ciego tuvo insistencia. Uno de los milagros que hizo el Señor Jesucristo fue un ciego que cuando escuchó que estaba pasando, el Señor Jesucristo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo empujaba, lo hacía callar, cállate, incluso que no molestara al Señor Jesucristo, porque era, ¿cómo se llama?, un mendigo, ¿cierto? ¿Y él qué hizo? No se quedó en la circunstancia, ay, pobrecito de mí, que no me quieren, el Señor no me ama, sino que insistió. Por eso que la fe es una fe activa, una fe que provoca acciones. Y esas acciones naturales empiezan a tener efectos en las cosas espirituales, por medio de la fe. Entonces insistió, siguió gritando, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque se negó, echó a un lado su orgullo, su soberbia, y ¿qué ustedes que son malos, que son crueles? No, echó a un lado todo eso. Y no se quedó en la lástima propia. Jesús, ten misericordia de mí, insistió, y Jesús discernió lo que estaba pasando en él, esperó el tiempo correcto y cuando dijo ya, está hecha la obra de fe en él, puede ser sano. Y lo llamó. Y lo sanó. Y el Señor Jesucristo dijo, como has creído, te sea hecho. O como el Señor Jesucristo siempre dice, tu fe te ha hecho salvo. Entonces, ¿qué premió el Señor Jesucristo? La fe. Pese a que este ciego tuvo insistencia, pero lo que premió o lo que reconoció fue la fe. Amén. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo vio y premió fue la fe. Por lo tanto, todas las obras de gracia, es a saber, la salvación, la sanidad, la liberación, la justificación, etcétera, encuentran su origen en la fe. Por eso que yo siempre les he hablado de que Dios está preocupado del origen de lo que hacemos. Entonces, la salvación, la sanidad, la liberación y la justificación deben tener su origen en este tipo de fe que estamos intentando describir en estos estudios. Amén, amados. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Porque ya llevamos 1:25. Yo creo que es bastante. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario para dar estos últimos 5 minutos, estos últimos 10 minutos para algún comentario, alguna pregunta? No, todo claro, hermano, todo claro. Al menos yo. Fue muy buenos los ejemplos. Sí. Muy bendecida, hijo. Muy, muy. Amén.
Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a orar. A ver si ustedes me pueden permitir orar por ustedes. Amén. 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 Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero darte las gracias por este gran regalo que tú nos has dado de la fe. Tú has depositado, Señor, en nosotros el don de la fe al salvarnos. Todo ha venido de ti, Señor. Tu palabra dice de que nadie viene a ti si no es enviado por el Hijo, y que nadie va al Hijo si no es enviado por el Padre, y que nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Tú nos has dado este don de fe, de gracia, de ser salvos. Y Señor, yo quiero pedirte que nos hables, nos instes, a tiempo y afuera de tiempo, en todo momento, y que hagas todo lo que sea necesario para que nosotros entendamos y podamos hacer crecer esta fe, como un grano de mostaza, Señor. No una fe pequeña, sino una fe que haya crecimiento hasta ser la mayor de todos. Ístanos. Yo oro no tan solamente por mis hermanas o por mis hermanos que estén viendo este video, o por mi esposa y por mi hijo que está en su vientre, sino también por mí. Señor, deposita en nosotros todo lo necesario para que la conexión que tú quieres tener con nosotros se realice. Señor, yo te ruego que no tomes en cuenta, Señor, muchas veces nuestra ignorancia espiritual, nuestra falta de fe, nuestras debilidades, porque realmente tú no las tuviste en cuenta en la cruz. Dice en tu palabra que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que habiendo pasado por alto nuestros pecados, entregaste a tu Hijo Jesucristo, no mereciéndolo. Ahora, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanas aquí presentes, bendigo a mi esposa, bendigo a mi hijo Efraín, bendigo a todos los que estén viendo este video, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, que se active en el nombre del Señor Jesucristo. Activo todos los procesos de Dios sobre sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Apresuro y acelero todos los procesos, todos los tiempos de Dios sobre ellos, todo lo que ha sido estancado por las circunstancias externas, por los demonios, por Satanás, por la incredulidad. Rompo esas cadenas, que se active todos los procesos de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sus espíritus sean fortalecidos, que su fe sea fortalecida por medio de esta palabra, por medio de esta oración, de esta administración. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe, activa nuestra fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos revelación, danos fortaleza, Señor. En tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Nosotros declaramos que somos fuertes en ti, aunque veamos nuestra debilidad, Señor. Danos fe en los tiempos de angustia, en los tiempos de aflicción, que nos acordemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, nos mueva, nos constriña a acordarnos de esta palabra, que podamos entender que no es por sentimientos, Señor, sino es por convicción. En el nombre de Jesús de Nazaret, que en tu palabra dice de que tú no dejarás ser tentado más de lo que podamos soportar y que tú eres fiel para socorrer a todos los que son tentados o a todos los que somos probados. En el nombre de Jesús, cancelo toda obra de incredulidad de Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera el temor por medio del amor de Dios. En el nombre de Jesús, rompo las cadenas, las ligaduras del temor, del miedo, al fracaso, al castigo, a la decepción de Dios. En el nombre de Jesús, porque les declaro, hermanos y hermanas, que nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Rompo esas cadenas y te recuerdo, Satanás, que Jesucristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Te destruyó, canceló tus barreras, tus ligaduras de muerte que nos traían en servidumbre. Así que en el nombre de Jesús rompo tus ligaduras de temor, de miedo, de incredulidad. En el nombre de Jesús, en la palabra de Dios está escrito de que fue echado fuera el acusador de los hermanos, porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de su testimonio, y porque han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Así que en el nombre de Jesús, echo fuera el acusador. Que venga la manifestación de tu perdón, Señor, sobre nosotros, porque tu perdón ha sido derramado sobre nosotros. En el nombre de Jesús, yo te declaro, hermano y hermana, que todo lo que ha estado en tu corazón, todo lo que ha estado en tu corazón, de lo cual estás arrepentido, estás compungido, que aún te has sentido avergonzado delante de Dios, Dios te ha perdonado.
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Yo deshice como la nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Dios es fiel y justo para perdonar. No te quedes en la culpa, hijo o hija mía, porque yo no te culpo. Ya no hay sentencia en contra tuya. Yo te perdoné, te lavé y te veo limpio, te veo limpia. No te quedes ahí. No te quedes en la culpa y en la acusación. Porque yo te he limpiado con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido tu bendición para todos nosotros. Para mi esposa, para mi hijo Efraín, para las hermanas aquí presentes conectadas, para las hermanas que van a ver este video después, también crean que esta bendición y esta oración las está alcanzando. Porque así es, Dios no se limita al tiempo ni al espacio. Y a cualquier otro hermano que esté viendo este video también, créelo, Dios no tiene límites. Que tu bendición caiga sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.